Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Edición Nocturna. Me acompaña Héctor Marte Pérez, quien es jefe de redacción del periódico El Caribe. Yo soy Miguel Guerrero y ambos estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. Esta noche vamos a tratar un tema sumamente importante y para ello tenemos la grata y honrosa presencia de los señores Atilano Pimentel, quien es catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el licenciado Clodoaldo Mateo, conocido sociólogo y profesor universitario, el licenciado Manuel Núñez, escritor, historiador y ensayista de fama internacional. Vamos a tratar el tema, ¿cuáles son los elementos esenciales de la cultura dominicana? ¿Qué significa ser dominicano primero? ¿Cuáles son los valores que encierran o que conforman lo que nosotros llamamos la dominicanidad? Buenas noches, caballero, gracias por Buenas noches. Esa es la pregunta que va en el aire. ¿Qué es ser dominicano? Bueno, ser dominicano para mí yo pienso que tiene que ver con una historia, con una mentalidad, con unas costumbres. Ser dominicano no es una naturaleza, es decir, no es una raza. O sea, no estamos asociados a la noción de raza porque muchos países, por ejemplo, el caso de los vecinos haitianos, se identifican como negros, como una raza. Nosotros no somos una raza. Dominicano es más que blanco, más que mulato y más que negro. Es decir, es dominicano sobre todo. No, es una cosa superior. ¿Sí? Es un ente superior y ese ente superior se da por una convivencia de los grupos que han formado este país a través de los siglos, han tenido que luchar en contra del francés para sacarlo del país, en contra del haitiano cuando invadió en el 5, cuando invadió en el 22, cuando ocupó la nación, y ha hecho su independencia con una noción de diferenciarse de todos los países que en algún momento de nuestra historia nos han invadido. España pues ocupó la nación dominicana en el año 61 al 65, hicimos la restauración de la independencia, luego tuvimos la ocupación estadounidense. Pero de Francia, 8 años. Francia estuvo también aquí, ¿no? Sí, desde el 2 hasta el 9. Yo Sí, claro. mencioné la lucha contra Ferrán, que la encabezó Juan Sánchez Ramírez. Es decir, hemos tenido una historia de lucha, de convivencia, una memoria conjunta, y todo eso forja un temperamento, forja una identidad, forja una idea de pertenencia, una idea de reconocimiento y una idea de identidad, que son las que constituyen la base de lo que hemos sido los dominicanos, que yo pienso que es una identidad que tiene, digamos, en el orbe, digamos, hispanoamericano, tiene una antigüedad mayor que otros países, porque fuimos donde todo empezó. Aquí tuvimos la primera universidad, el primer ayuntamiento, las primeras ciudades, los primeros mestizos, es decir, o sea, tuvimos una primacía de todo lo que fue la primera implantación del europeo en el continente americano. ¿Ustedes comparten ese punto de vista? Sí, yo realmente lo comparto. Yo añadiría lo siguiente, nosotros somos una mezcla, un crisol de tres madres. En la escuela nos se llama la madre patria España, pero esa es una de las madres. Hay una madre autóctona de nuestros pueblos originales y hay una madre africana. Son tres madres que se juntaron. Entonces, el dominicano es el resultado de esa mezcolanza inicial del europeo con el aborigen, entonces se crea el mestizo. El mestizaje, sí. Luego del europeo con el negro ya, que vino de África, se crea el mulataje. Y la mezcla también, naturalmente, entre el negro y el aborigen, que en Venezuela le llaman los zambos, el zambaje. Entonces nosotros, en ese crisol inicial, que está de nuestros orígenes. Los venezolanos los zambás que usted dice, lucharon contra Bolívar en el ejército de Boves, Sí, ¿no? Sí, Esas claro. son las grandes contradicciones que se dan en Claro, la historia sí. de nuestro país. Parece en el Urogallo. El Urogallo, exactamente. Famoso Urogallo. Francisco Herrera Luque. Luque. Eso es lo que expresa nuestra identidad inicial. Y realmente, nos queda todavía, con investigaciones que se ha hecho en la Universidad de Río Piedra y en el Smithsoniano, el elemento taíno, el elemento indígena en nuestra sangre, en nuestros genes. Y se habla de un 3 a un 5%. Sí, En 17. algunas regiones. 17. Sí, Yo sí, pensaba que llegara sí. a un 5% en algunas regiones de la cordillera central y en el oriente de Cuba. O sea, queda ahí. Pero naturalmente esa cultura está presente en el casabe, o sea, en alimentos, está presente también en la artesanía. palabras, en la artesanía está presente. En los la tótems, portería, que son tótems. En el lenguaje, ¿verdad? En el Hamaca, lenguaje, bueno, bolillo, exacto, sí. Las primeras 10 palabras que se admiten en el diccionario de Nebrija de 1496 son palabras que vienen de aquí,
de la isla. Sí, Sí. cierto, Colón sí. llegó a San Nicolás, a Mole de San Nicolás, en el Cacicazgo de Marién, y hubo un ciclón que destruyó la nave, Sí, claro. una de las naves, y entonces él vio una resina, algo que los indios usaban para hacer algo como para pegar, y comenzó a usar esa resina en la reparación de la nave que quedaba. Y el nombre de esa resina del árbol todavía se escucha en un merengue, copey. Esa palabra entró al idioma español en 1496 y ustedes la oyen todavía Sí, en claro, un merengue. Yo iba, el jarro pichado habla del copey, un jarro nuevecito tapado con copey. O sea que vemos como una palabra Sí. de aquella época, de aquel momento inicial del Identifica descubrimiento de América. todo un momento histórico, ¿no? El copey está ahí presente, esas 12 palabras, cacique, canoa, De la academia incluso recoge las palabras decenas que de Colón palabras, ¿verdad? utilizó. Él usó unos cultismos árabes para nombrar las su diario. cosas. En la carta que le escribe a los reyes, dice, los indios viven en unas viviendas, en unos alfaneques que ellos llaman bohío. Y desapareció el alfaneque y quedó bohío. Sí. Y dice, y se transportan en unas Canoa. en unas embarcaciones que ellos llaman canoa, Canoa, sí. que él llamaba almadías, que era Sí. el arabismo, le daba un prestigio porque España venía desde el mundo árabe ya Sí. resurgiendo, y entonces él puso almadías y quedó canoa, o sea que Prevaleció el término canoa. bohío y canoa prevalecieron sobre almadía y alfaneque, que eran dos arabismos, y son dos palabras nacidas en la española. O sea, de aquel ¿Cuál es su momento. opinión? Sí, yo quiero decir con relación a lo que decía Manuel y decía Clodoaldo, para mí el dominicano es la fisonomía que integra esos elementos de la cultura que están presentes, como el lenguaje, por ejemplo, la religión, la comida, que viene de todo ese proceso que fue la colonización, de ahí que nos aportó eso, y que es un proceso que no es solamente cultural, es un producto, un proceso intercultural, porque fueron muchas relaciones que se dieron, como dijo Clodoaldo. Estuvo el asunto de la colonización por el español, luego los taínos, que fueron casi extinguidos completamente, pero muchas de las cosas que ellos aportaron a la cultura nuestra vinieron a través de los negros africanos. O sea, los negros africanos son los que se apropiaron de muchos elementos de ellos y a través de ellos esos elementos han podido llegar hasta nosotros en el día de hoy en una fusión interesantísima de la cultura que no ha sido un proceso lineal ni fácil de describir. Pero esa mezcolanza que ustedes mencionan y resaltan no se da como en la mayoría de los países o sea, no está presente ese mismo elemento en la mayoría de los países vecinos de nosotros, Claro, o sí. entre Tendrá nosotros. su En particularidad. un cada proceso país, diferente. En cada país tiene un proceso distinto. Por ejemplo, en la parte dominicana hubo una rápida hispanización del negro y del indio, cosa que no ocurrió en Cuba. En Cuba todavía se hablan lenguas africanas. O sea, entonces eso hace que el negro cultural haya desaparecido muy rápidamente. O sea, que hay una especie de continuum hispánico que se da justamente por la desaparición de esas lenguas. Hay una investigación que hizo un norteamericano que quería encontrar africanismo, William Mengeney, encontró 125, en Cuba hay alrededor de 8.000. Fíjense ustedes cómo el porcentaje de africanismo se desapareció. Ahora, y eso es producto de un proceso de culturación. Ahora, en la formación de la cultura dominicana, de los elementos esenciales de esa cultura, ¿qué efecto pudo haber tenido el abandono de la isla por parte de los españoles en la búsqueda del dorado, ¿no? Y también lo que llamamos el periodo de la España boba, ¿no? Porque hubo un abandono prácticamente. Tuvo mucho efecto, porque entre nosotros, yo sostengo, y he estado trabajando en este tipo de temas, por eso tomo la palabra, no Está bien, está bien. por iniciativa, digamos, de querer apabullarnos. O sea, hubo un efecto realmente importante, y es que después de que España monopolizó el comercio de la española y destruyó la industria del azúcar hacia 1550, se destruyó el sistema de plantación de Santo Domingo y fue
sustituido por el hato ganadero. Y el hato ganadero va a durar 3 siglos corridos. Entonces, el hato es el que forja al pueblo dominicano. Sí, las relaciones raciales nuestras son distintas a las de Cuba, a la de Sandomangue, que es Haití, a la de Puerto Rico en gran medida, porque entre nosotros el predominio del hato fue generalizado. Por eso todo el mundo habla de Pedro Santana, el atero, ¿no? El atero, claro, porque era el sector predominante. Sí. O sea, y Duarte correspondía a un sector pequeño burgués de la capital, como diría Juan Bosch, de la media, ¿no? En sus clasificaciones. Y no despectivamente, no hablemos Efectivamente. Y entonces, claro, no podía Duarte encarnar el sector de mayor influjo social que en aquel momento lo encarnaba Pedro Santana, que se había casado con una mujer 10 años mayor que él para ampliar su acto, ¿no? Es decir, para tener mucho más poder, y que cuando en el país entran los haitianos, ya en la guerra dominico-haitiana, que dura 12 años, los haitianos inician la guerra el 10 de marzo, con el combate de la Fuente del Rodeo. En ese momento el país está en ascua, la gente tiene un gran pesimismo. Cuando llega aquel hombre con 600 hombres a la capital, Pedro Santana, todos peones de sus actos, se convierte en el líder del país rápidamente. Se convierte en el factor de poder. Ahora, uno de los elementos de la cultura dominicana, que uno lo ve a diario, con el vecino, con el compañero de trabajo, en la escuela, en todo asunto, es una tendencia al pesimismo, a verlo todo con una forma, vivir dentro de una incertidumbre permanente. Es decir, ese es un rasgo predominante de la cultura dominicana. Es un rasgo histórico de la cultura dominicana. Sí, bastante tratado. Viene Claro, sí. desde, bueno, están las devastaciones, estuvimos a punto de perder, De todo, perdimos sí. 1/3 de la isla, Claro. Tenemos todavía perdido un 36%, porque... Y todavía hay gente que se llama Osorio. Sí. Sí, Y hay gente que todavía se llama Osorio. luego tuvimos Basilea, en que fuimos vendidos por el señor Manuel Godoy, el favorito del Carlos IV, a Francia, a la Francia napoleónica, como un acto de reces, y ahí pues hubo un gran pesimismo porque Basilea fue de la etapa, digamos, de mayor emigración de aquel momento, y después de Basilea vino entonces la guerra dominico-haitiana en el 22, es decir, en el 22 la ocupación y en el 44 la guerra dominico-haitiana, que era una guerra muy desigual. O sea, realmente cuando uno examina la guerra, yo veo mucha gente que habla de la guerra dominico-haitiana y yo diría, bueno, si estos estuvieran en aquel momento, hubieran sido anexionistas, porque no son guapos. Es decir, Tenemos que hacer, con el permiso de ustedes, una breve pausa. Regresamos después de ella con el tema de esta noche. Los valores esenciales de lo que llamamos o consideramos una cultura dominicana. Regresamos después de la pausa.